En el dibujo lo primero que hay que hacer es comprender la forma de una manera geométrica. Vamos a ver que mi cabeza es un óvalo y que esta taza es un trapezoide y el gatito es una bola. Esto de buscar la geometría, que parece ser un juego, es la base fundamental de la estructura del dibujo. O en general, cuando uno empieza a dibujar, comienza por un lado, comienza por un extremo y termina por otro extremo. Eso a veces facilita el trabajo. Hay personas que están habituadas a hacerlo de esa forma y les salen las cosas bien. Pero no garantiza que ese dibujo vaya a estar bien compuesto, porque uno puede terminar el dibujo y darse cuenta de que el pie se le sale fuera del rectángulo, se le sale fuera del papel, se le sale fuera de la tela. ¿Y cómo rehaces de nuevo el dibujo después de haber pasado tanto tiempo haciéndolo? Lo primero a considerar al realizar un dibujo es el centro de la hoja, el centro del papel, el centro de esos límites donde en su interior voy a construir el grupo de aspectos que quiero dibujar. En este caso estamos dibujando una botella y una copa. Lo primero que hago es considerar esa botella y esa copa como una caja grande. Al considerarla como una caja grande, veo que tiene una forma trapezoidal y voy poco a poco en esa caja grande construyendo las cajas chicas. Esas cajas pequeñas no son nada más que los espacios entre un objeto y otro. Puede ser también aspectos particulares, no solamente de la botella o de la copa, sino también del espacio que ocupa alguna posición, como en este caso yo voy a comparar el alto de la botella en el espacio entre la copa y el alto de la botella. Ahí no hay nada dibujado, pero yo estoy considerando ese espacio hasta la altura de la botella como un cuadrado en el espacio exterior y lo dibujo en mi dibujo interior también. Lo comparo y veo que esa relación de proporciones se ajusta. Las cajas chicas son importantes de irlas siempre evaluando mediante líneas de relación vertical, horizontal, inclinada, mediante la observación de los espacios interiores, de los espacios exteriores también, y ir siempre borrando aquello que no está en su sitio y ubicándolo en su proporción y en su ubicación continuamente. El trabajo del dibujo no es ni más ni menos que corregir todo el tiempo y ajustar unas proporciones a las otras, unas líneas a las otras, los tonos a otros tonos, ir comparando una proporción con la otra. Esto nos desarrolla el sentido de las proporciones y después vamos a ser cada vez más precisos en el reconocimiento de dichas proporciones. La habilidad del dibujo se desarrolla mediante repetir un hábito. Técnica es un hábito repetido y oficio es el dominio de una técnica. Entonces, cuanto más se habitúa uno a repetir una y otra vez la comparación entre proporciones, la comparación entre figuras geométricas que se describen a la hora de encontrar espacios, de encontrar formas, ahí vemos una especie de trapezoide, arriba podemos cortarle y transformarlo en un triángulo y ese triángulo compararlo si es el mismo tipo de triángulo que dicta la copa con el mismo triángulo que tengo yo graficado en el papel, en este caso en el pizarrón. Ahí vamos viendo la altura de la copa comparándola con la altura de la botella. Nos damos cuenta de que la botella y la copa, o la base de la copa y la base de la botella, están en línea, y yo lo tenía más abajo. Vamos corrigiendo. Como os digo, el dibujo es un permanente corregir. Para poder entonar un dibujo, antes de entonarlo tenemos que comprenderlo dentro de un sistema de geometría. Esta copa que tenemos en el dibujo que estamos dibujando es un cuerpo inserto dentro de un poliedro, dentro de un prisma. En ese prisma existe una parte frontal, una parte trasera, una parte lateral derecha y una parte lateral izquierda. En este caso estamos haciendo
el cilindro del centro de la copa, el óvalo de la base, inserto dentro de ese cuadrado del prisma en fuga, y de esa forma nos puede quedar una copa con su eje vertical y con sus proporciones adecuadas también. Pero tenemos que comprenderlo inserto dentro de esa figura geométrica, de ese prisma que la incluye. Y dentro de ese prisma va a existir un cono, el cono de la copa, el cilindro del mango de la copa, la parte plana de la base. Todas esas cosas tenemos que tenerlas dentro de nuestra memoria y comprenderlas a nivel tridimensional para poderlas después entonar adecuadamente. La botella lo mismo, la botella la estamos insertando dentro de un prisma. Nosotros no solamente no lo observamos, en realidad el prisma no lo observamos, pero nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos la botella dentro de un prisma para que sea un objeto con un eje circular central y con unas dimensiones desde ese eje hasta los lados que sean simétricas, que sean paralelas, que sean iguales. Entonces dentro de ese prisma hacemos un prisma más pequeño para ubicar la parte alta de la botella, ese cilindro de la botella. Y después la parte más ancha, que es el cilindro bajo la botella. Inserto dentro de ese prisma en este caso, que podría ser también un cilindro, pero nosotros estamos utilizando un prisma para poderlo graficar, para poderlo mostrar, para haceros comprender que las cosas están dentro de unas figuras geométricas simples. Una vez comprendido eso, deberíamos empezar a darle volumen. Y para darle volumen basta simplemente con hacer un tipo de líneas paralelas. Podemos hacer líneas que sigan la forma del volumen, es decir, líneas curvas, líneas entrecortadas, líneas cruzadas, cruzadillo. Podemos hacer simplemente manchas con un carbón, con un lapicero. Es decir, las formas de entonar son múltiples. Vosotros tenéis que ir experimentando y explorando cuál es la que más os gusta, cuál se adecua más a vuestra personalidad. Hay personas que sí, que pueden hacer las líneas paralelas relajados, tranquilos. Hay otros que necesitan una cosa más rápida, pueden hacer manchas. Depende del carácter de cada uno, así se aplican los procedimientos técnicos que son adecuados para cada carácter. Para volumetrear un cuerpo o para oscurecerlo utilizamos cruzadillo. Cruzadillos son líneas paralelas que nos sirven para oscurecer los tonos del modelo. Existen distintas formas de oscurecer una superficie. Hay personas que lo hacen con una punta muy fina, dando vueltas al lapicero alrededor. Otros lo hacen con líneas paralelas, siguiendo la forma del modelo que están pintando. Otros simplemente con manchas. Lo que sí es importante comprender a la hora de entonar es que a más proximidad a la luz hay mayor contraste, a más lejanía de la luz el contraste se esfuma, se pierde, hay menor contraste. La precisión y la destreza son valores en el arte, pero para conseguir esa destreza es necesario hacer trazos decididos, fuertes y con el canto del carboncillo, es decir, no con la punta, porque la punta del carboncillo te permite solamente hacer el movimiento de muñeca. En cambio, con el canto del carboncillo puedes hacer el movimiento gestual del brazo, hacer líneas más largas, mucho más precisas, mucho más intensas y con mayor soltura. Y espero que esta clase os haya sido de interés. Como os digo, cualquier duda que tengáis podéis mandarme un WhatsApp siempre, en cualquier momento estoy dispuesto para ayudaros.